Buenas noches, televidentes. Estamos nuevamente en nuestro programa de desarrollo y producción, continuando, tal vez, entre comillas, continuando un programa inicial que está relacionado con en el marco de lo que es la investigación biogenética en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de San Simón. En el anterior programa habíamos hecho énfasis en la parte científico-académica, logros, procesos que se han ido dando, ¿no? A través de las experiencias que están en un programa sobre todo de investigación que maneja el doctor Quillaguamán, a quien lo saludamos esta noche y le agradecemos nuevamente por su presencia, e igual Mariel Zabaleta, que está haciendo el doctorado. Entonces, y en esta instancia ahora quisiéramos hacer énfasis a ese contexto académico-científico y los avances, logros y frustraciones que se pueden haber dado en el programa a lo largo de la experiencia que se tiene, que es alrededor de unos 10 años. ¿Qué marco institucional, qué marco de políticas nacionales, de políticas universitarias, en relación a la infraestructura, pudiéramos enfatizar, son necesarios para que un proceso de investigación como el que se tiene pueda ser sostenible en el tiempo? Pero adicionalmente haciendo énfasis en esta parte de que la parte académico-científica está muy bien, tiene resultados. Hemos partido de un supuesto que creo que es viable, el decir que la investigación biogenética puede ser un instrumento del desarrollo. Pero ahora también, para empezar este programa, nos planteamos una otra pregunta en este sentido, es decir, ¿no?, que si existen condiciones y fundamentos para pensar que esta investigación biogenética que se tiene hasta el momento y la experiencia nos va a permitir avanzar, ya no solamente en el campo académico, sino en el campo del desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, lo que llamaríamos la investigación aplicada, investigación más desarrollo. Entonces, sobre esta base, tal vez empezando a tocar algunos temas que vale la pena tomar en cuenta o que son importantes en su momento. Tal vez iría un poco a la primera pregunta, de decir, ¿qué requerimientos de infraestructura, equipamiento se deben tener disponibles para hablar de una investigación consolidada? Estamos en una etapa así, de una investigación sostenible en el tiempo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, nuevamente gracias por su invitación. Sin duda, la investigación científica requiere de infraestructura especializada. Las facultades tienen fondos como de los recursos IDH, que están divididos en dos secciones, una que es para infraestructura y otra para equipamiento de investigación. Se han estado usando esos fondos de IDH, pero particularmente para el área de pregrado, donde se han construido aulas y se han construido laboratorios para estudiantes de pregrado. Aunque se ha dado cierto apoyo a algunos laboratorios de investigación, pensamos que el apoyo debería ser mucho mayor, porque tanto las condiciones de aire, por ejemplo, que respira un investigador, el aire que sale del laboratorio hacia afuera, el líquido que recibe el laboratorio, el líquido que sale del laboratorio, tiene que cumplir ciertas normas de calidad. Entonces es imprescindible que la universidad también apoye de esa forma. Podría ser a través de los recursos de IDH, que por ejemplo están destinados precisamente a la investigación científica. Ese es un aspecto. No sé si tú tienes algo que aportar en esta perspectiva de hablar equipamiento, infraestructura, las experiencias que puedes estar pasando, limitaciones y requerimientos que se pudieran tener, no sé, desde la perspectiva de quien está sometida al reto de avanzar en esto. Bien, buenas noches. Bueno, un poco aportando a lo que ya anteriormente dijo el doctor, como investigación, para hacer una investigación en Bolivia nosotros necesitamos bastante equipamiento y equipos especializados en el rubro, ¿no? Entonces, y no son equipos baratos, sino son equipos bastante caros. Entonces ahora con los proyectos IDH es una manera de que nos puedan financiar y nos puedan ayudar a mejorar en la parte de los equipos. En la parte de infraestructura, bueno, necesitamos bastante, ¿no? Empezando desde el piso, el techo tiene que ser adecuado,
Después es el agua que viene, tiene que ser ya prácticamente destilada cuando viene a nosotros. Eso nos facilitaría mucho el trabajo. Entonces el agua tiene que ser bastante pura. También el hecho de que tengamos instalaciones de gas, por ejemplo, para nuestros mecheros, o tengamos el aire bastante limpio, ya que trabajamos con bacterias. Entonces sería bueno un acoplamiento con filtros, por ejemplo, en el laboratorio, donde el aire esté controlado dentro del laboratorio y nosotros sepamos que no hay contaminación allá adentro. Entonces, en ese punto se tiene que trabajar mucho, porque estamos en unos laboratorios que todavía son precarios, pero tenemos siempre la esperanza de que con los proyectos IDH y con cooperaciones extranjeras vamos a ir mejorando año tras año. En esos términos, doctor, un aspecto que habría que, creo yo, que tener algún criterio es la relación que existe en la calidad de los recursos humanos que disponemos, el equipo que dispone y los resultados esperados de integrar gente con formación, pero con equipamiento suficiente para lograr resultados que ya no solamente nos permitan hablar de investigación científica, sino de investigación científica aportando al desarrollo. Entonces, estamos en esas condiciones o nos falta por avanzar mucho en términos de sostenibilidad técnica, sostenibilidad social, hablando de recursos humanos, etcétera, etcétera. Estamos en el proceso de conseguir eso, todavía no lo hemos conseguido. Es precisamente, por ejemplo, que la ingeniera Mónica Guevara y la ingeniera Mariel Pérez están realizando sus estudios de doctorado en Suecia. Necesitamos profesionales como las ingenieras, por ejemplo, para desarrollar a futuro programas de doctorado en Bolivia. Entonces tenemos que ir capacitando a esa gente, y esta misma gente poco a poco tiene que ir capacitando a los estudiantes de pregrado. Entonces, tienen que haber materias en pregrado que estén relacionadas con investigación científica. No con el objetivo que todos los estudiantes sean investigadores, porque no va a ser esa la vocación de la mayor parte de los estudiantes, sino para que puedan tener primero confianza en sí mismos. Segundo, no considerar al libro como la única verdad. La mayor parte de nuestros estudiantes piensan que lo que está en el libro es lo único que existe y ellos tienen que aceptarlo ciegamente. Al implementar temas como investigación ya en pregrado, vamos diciéndoles que ellos son capaces también de crear conocimiento. Ellos pueden refutar una teoría, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, la educación parte justamente de las zonas más básicas, desde el primer semestre, dándoles esos enfoques a los estudiantes. Posteriormente necesitamos, sí, gente que haya conocido otros laboratorios afuera, porque ellos vienen con una visión nueva y vienen a enriquecer lo que nosotros tenemos acá. Y su formación técnica y científica, por supuesto, es muy avanzada. Entonces son estos profesionales que poco a poco se van a ir formando. Es un proyecto a largo plazo el de la educación, pero es un proyecto que vale la pena, porque hay muchos países que han salido de la pobreza cuando han conseguido tener gente muy educada entre su población. Me suena muy interesante su perspectiva. Me abre tal vez algo que no estaba contemplado en lo que hablábamos, pero no parecía que íbamos a tocarlo explícitamente, en el sentido de pensar de que nosotros podemos asumir el reto y el nuevo paradigma del desarrollo. Pasar del paradigma de que antes desarrollo igual era industrialización, ahora es desarrollo igual manejo del conocimiento, aplicado a la producción. Y que ese reto no lo podemos soslayar si nosotros queremos avanzar en esa perspectiva, y lo que usted propone me parece que nos abre esa expectativa de una manera sólida, de una manera clara, que espero sea de alguna forma la misma perspectiva que en otros centros de investigación, en otras áreas de investigación se propongan, porque a veces parecería que investigación en el mundo subdesarrollado no es investigación igual a la que se puede desarrollar en el primer mundo. En este caso se dice, no es que no cierto, sino que debe hacerse esto. Entonces, me parece muy interesante. No sé si usted tiene algún comentario al respecto. Sí, precisamente existiendo recursos para hacer investigación, estos recursos tienen que aprovecharse. Ya sea que estos recursos vengan de la cooperación extranjera o sean recursos propios como el IDH, tienen que ser aprovechados.
porque la investigación científica actual requiere de equipamiento especializado. Como decía mi colega, la ingeniera Pérez, este equipo es caro, todos esos equipos son caros, pero las normas internacionales dictan que se deben usar estos equipos, no se puede usar cualquier equipo. Y esto es importante porque así los nuevos profesionales se acostumbran a equipamiento actualizado y cuando vayan a trabajar van a poder emplear este tipo de conocimiento para guiar, por ejemplo, a compañías, a bancos, a otras instituciones de educación. Entonces ahí recae la experiencia. Por supuesto, esta experiencia ya ha sido formulada en otros países, como dije anteriormente. Si tomamos el caso de Milán, en Italia, por ejemplo, a principios de los 80 todavía tenían malaria en Milán, a pesar de que era una ciudad europea. Y era una de las zonas más pobres de Europa, además. Su gobierno en los años 80 ha insistido en formar científicos y mejorar la calidad de la investigación en Milán. Ahora Milán es una de las ciudades más ricas del mundo. Si se fijan los partidos de fútbol, por ejemplo, del Inter de Milán, las personas entran con abrigos de piel a esos partidos. Esa es la diferencia que hace la educación. Ahí tienen las empresas farmacéuticas más importantes de Europa, mejoran la salud, están creando tratamientos contra el SIDA, por ejemplo, el HIV, y eso mejora su economía. Entonces, aunque sea a largo plazo y aunque sea costoso, a todo país le conviene invertir en educación si va a ver su futuro. Bien, ahora un otro elemento que está dentro de lo que queríamos enfocar ahora es el ámbito institucional. Yo le llamaría, es decir, la universidad, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, ¿no? ¿En qué medida están o qué experiencias podemos validar son útiles, son importantes y hasta cierto punto necesarias? Por ejemplo, convenios, políticas universitarias de investigación, políticas nacionales de investigación, políticas de recursos humanos orientados a la capacitación y formación de recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Qué aspectos se pueden resaltar en este sentido? También se encuentra en proceso, creo yo. Es positivo que estén alentando a profesionales jóvenes a salir al exterior y traer nuevas experiencias a nuestro país. Eso es muy loable. También es loable que existan fondos de investigación. Sin embargo, creo que estamos en una tarea básica. Digamos, nuestros países vecinos, como Chile, ellos están incentivando la formulación de patentes, por ejemplo, a todas las universidades de su sistema. Están mandando a profesionales por cientos a Estados Unidos, por ejemplo. Favorecen la redacción de artículos científicos en el exterior. Entonces son realmente decisiones trascendentales que toman incluso nuestros países vecinos como Chile. Y claro, su tecnología va avanzando porque las están fomentando a hacer eso. Entonces todavía necesitamos ese tipo de políticas, ya sea a nivel gubernamental o a nivel local en nuestras universidades, que motiven a los investigadores a mejorar las capacidades técnicas de su país. ¿Algún comentario sí, tienes? Para aportar un poco acá, yo pienso que universidad, gobierno y empresa tienen que trabajar de la mano, ¿no? Entonces, nosotros como universidad y como fuente de conocimiento no podemos dar alguna solución a algún problema social si es que el gobierno o si es que la empresa no nos plantea sus problemas, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar juntos, que ellos nos digan cuáles son sus principales problemas y nosotros como entidad académica dar soluciones a estos. Y también en el área social, ¿no? Como lo que está pasando con la laguna Alalay, dar también una solución en este caso del río Rocha, que son fuentes de contaminación y que hay que hacer tratamiento, ¿no? Ya sea el tratamiento de aguas como también el tratamiento de basura, porque otro gran problema es también lo de cara a cara. Entonces nosotros tenemos que trabajar juntos. O sea, gracias por esto. Yo creo, me permite decir lo siguiente, es decir, que no es simplemente el hecho de que
uno proponga programas de investigación en determinado tema, sino que también la sociedad reclame de la investigación que le proporcione elementos con los cuales pueda hacer, por ejemplo, el control de la basura, de todo el problema de la contaminación. Ahora, en esa perspectiva, diríamos, si eso no está estructurado institucionalmente, es decir, una política, por ejemplo, del gobierno departamental respecto a esto, que le plantee retos a la universidad, que en términos de un plan de desarrollo se requiere que la universidad aporte. Si no hay una política universitaria, ¿no?, que estábamos hace un momento hablando también de investigación, porque en este momento estamos hablando de la investigación biogenética, pero en toda la universidad, en el área social, en el área de medicina y todo lo demás, hay áreas de investigación, pero que yo sepa, no existe, y siendo ya en un sentido autocrítico positivo, no haciendo juicios de valor, sino simplemente de decir, si no hay una política universitaria que estructure esto, que maneje recursos en esa perspectiva y que busque resultados, estamos actuando más de una manera voluntarista que de una manera que en su momento pueda ser un instrumento de la investigación como un instrumento del desarrollo. Precisamente para que un proyecto de investigación sea sostenible, tiene que haber una coherencia entre la relación de la ciencia y su estado. Eso es lo que pasa en otros países, por ejemplo, para crear programas de maestría o programas de doctorado. Es el gobierno quien dicta cuáles son los requisitos para formular estos programas. Pues todas las universidades dentro de este país saben cuáles son las prioridades de su gobierno, entonces las líneas van teniendo cierto sentido coherente. A la vez, en la comunidad europea, estos países tienen que coordinar con la comunidad europea. Y entonces hay programas como Europa 2020, por ejemplo, que va fomentando con fondos económicos a que estas universidades tengan investigación de alto impacto, como el satélite que ha ido a orbitar un cometa, por ejemplo, hace poco. Han seleccionado a sus mejores investigadores, pero para eso han ido fomentando las políticas internas de cada gobierno. Si nuestro gobierno no tiene políticas claras, o ya sea el gobierno nacional o departamental, de qué es lo que espera de la educación, entonces cada programa de maestría va a apuntar a algo que quizás no sea coherente con otros programas de maestría. Y entonces vamos a tener mucho esfuerzo que podría ser aplicado de forma inteligente para nuestro país. ¿Tienes algo? No, decir que, bueno, tanto la San Simón como la cooperación internacional está poniendo bastante esfuerzo. Por ejemplo, en esta generación somos 27 doctorantes, ¿no? Entonces somos 27 personas que van a ser especializadas en su área y que pueden aportar al país. Entonces ahí el gobierno ya tiene gente especializada en muchas áreas, desde nuestra área que sea bioprocesos, energía, también en la parte de agronomía, medicina. Entonces el gobierno tiene que apoyarse en estos profesionales y tratar de plantear, tenemos muchos problemas en Bolivia, tratar de plantear esos problemas a la universidad, pero no solamente plantearlos como tenemos este problema, sino también apoyar con recursos, ¿no? De recursos con proyectos para que nosotros podamos dar soluciones a estos problemas. Tal vez, no sé si entramos a un tema resbaloso, pero bueno, a manera de ejemplificar o de precisar. Entiendo que en el anterior programa se señalaba que en el programa de bioprocesos, creo, o algo así, se había desarrollado un proceso científico y práctico de procesamiento de la basura, donde se decía además que ya estábamos en estado de poner en marcha una planta de procesamiento, porque también se había cubierto la parte productiva, ¿no? Porque se generó, creo, un reactor, me parece, para procesar la basura. Y hay que, no sé, es porque hay un elemento además aquí bastante común, lamentablemente, en nuestra realidad. Esta es una opinión personal, que en la toma de decisiones no hay ética en la toma de decisiones, porque situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, son pasadas por alto o pasan en el anonimato, o la institución, en este caso la universidad, no tiene la fuerza de poder llevar adelante esto a la práctica.
un comentario, Eladio, tal vez es un tema desvaloso, veamos cómo lo tocamos, ¿no? No, son temas reales y que pasan. De hecho, en ese proyecto, el 75% del proyecto iba a ser financiado por Suiza. Con fondos solo pedían al 25% de la financiación al municipio de Cochabamba. Entonces se mandaron cartas, se esperó el gobierno suizo a través de su embajada volvió a mandar una nueva carta solicitando que el municipio muestre su interés o no en el proyecto. Lamentablemente no recibió una respuesta, por lo menos no una respuesta oportuna, ¿no? El gobierno estaba esperando que la respuesta sea casi inmediata. Al no existir respuesta, claro, el gobierno suizo determinó no financiar este proyecto porque entendieron ellos que no existía interés por parte de nuestro municipio. Sin embargo, en octubre de este año, el municipio de La Paz envió a su jefe de desarrollo y nos informó que estaba muy interesado en llevar todo el proyecto a La Paz, aún sin el financiamiento de Suiza, pero Suiza todavía está interesada en apoyar, así que a veces no se da en la región en la cual estaba apuntado el proyecto, ¿no? Queríamos aportar a nuestra región, pero si podemos apoyar a otra región en Bolivia y le es útil, vamos a estar contentos de hacerlo. Ahí lo dejaremos. Yo aquí tenía un puntito y lo llamaba y vean la forma en la que pueden encarar todo proceso de esta naturaleza, no solo en investigación, sino todo lo que es un proceso, siempre tiene sus buenos momentos y sus malos momentos, lo que llamamos luces y sombras, ¿no? Que a lo largo de la experiencia se pueden, diríamos, en su momento causar retrocesos a avances logrados, o en su momento este proceso de luces y sombras finalmente van retroalimentando y seguimos adelante. Dentro de esta experiencia de bioprocesos, luces y sombras, ¿cuáles son? ¿Cómo experiencias, no? Bueno, varias existen. Por supuesto, en investigación siempre van a existir tareas que no se llevan a cabo porque así es la investigación. ¿O no? Uno plantea descubrir algo y no siempre descubre eso, a veces descubre algo más. Uno plantea buscar solución para algo y encuentra una solución diferente. Entonces, uno tiene lados positivos y lados negativos. Los lados positivos es que hay mucha gente joven en la universidad interesada y eso motiva mucho porque uno sabe que existe potencial. Existen otros países en que la gente joven no está interesada en la parte tecnológica, que desea, por ejemplo, otras carreras y más bien el gobierno trata de fomentar para que esos jóvenes se dirijan al área tecnológica. Entonces, hay que tomar a estos jóvenes como nuestro potencial futuro y que ese interés no se pierda. Y eso nos va a llevar muy adelante en nuestros objetivos, en nuestras aspiraciones y dependerá de cada uno de nosotros trabajar por nuestro país. Luces y sombras de tu experiencia de hacer un doctorado, de tu situación de pregrado de ingeniería de alimentos, ahora la investigación biogenética, momentos. Bueno, una de las sombras yo diría que tal vez nuestros programas de pregrado son bastante generales. Bueno, como ingenieros, en la parte de ingeniería, digamos, a veces tocamos muchos temas, pero se hace a veces el temario muy amplio. Entonces, mi experiencia cuando el primer año que fui a Suecia, llegamos allá y allá era más bien, la educación es muy especializada. Uno termina el colegio y entra a la universidad y para tocar un punto en específico. Por ejemplo, en mi área era biotecnología. Yo tenía un background de ingeniera de alimentos y bueno, con mi maestría de alimentos. Mi compañera Mónica era ingeniería química, pero ninguna de las dos éramos biotecnólogas. Entonces, al llegar allá, nos dimos cuenta que allá eran las carreras muy especializadas, o sea, directamente veían algo central. Pero luego nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo que evidentemente no éramos especializadas en ese tema, pero teníamos una visión más general y podíamos entender muchas cosas porque habíamos tenido justo anteriormente una carrera que era bastante amplia como nuestras ingenierías, pero que nos ayudaba a entender más y aplicar más nuestros conocimientos, ¿no?
Entonces eso podría ser una luz y una sombra, que ahora que ya nos hemos puesto, como nos hemos nivelado en el área de biotecnología, pero ahora ya tenemos una visión un poco más amplia de eso. Ahora, también el primer año que empezamos el doctorado, nos faltaba bastantes recursos en el laboratorio, pero cada año que ya cuando volvemos de Suecia ya vemos más equipos, vemos más reactivos, entonces eso también nos motiva a nosotros de que estamos mes tras mes o año tras año estamos creciendo. Entonces la investigación con el paso de los años se va a tornar un poco más fácil en Bolivia. Para cerrar, muy cortito, pero creo que nos va a permitir dar un cierre a lo que hemos hablado hasta el presente. Lecciones aprendidas, perspectivas del proceso, cuáles son, es decir, qué hemos aprendido, cómo estamos motivados, o de pronto vemos que en la perspectiva futuro medio inviable es lo que estamos buscando. Creo que lo que hemos aprendido es que si las personas se proponen algo y trabajan en ello, van a conseguirlo, pero no hay que desanimarse en el camino. Sabemos que nos falta mucho para llegar a estándares europeos. En Estados Unidos tenemos que ser autocríticos, es esa nuestra situación, pero tenemos que seguir trabajando y seguramente vamos a progresar si seguimos trabajando. Lecciones aprendidas. Que sí, la perseverancia, tener mucha voluntad y nunca desanimarse, ¿no? Bueno, en la investigación es así, siempre altibajos, ¿no? Una vez, un rato no te sale algún experimento y al día siguiente sí te sale, entonces nunca desanimarse y siempre con mucha voluntad. Muy bien, les invito a despedirse. Muchas gracias, señores televidentes, muy buenas noches. Doctor Quillabamán, desde luego despedirte, Mariel, también. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias a todo su equipo, ha sido una alegría y un honor estar con ustedes y con la población. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder compartir un poco de nuestras experiencias. Gracias.